Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Mi nombre es Alejandro Minchón Rodicio y voy a explicar ciertos conceptos relacionados con tecnologías de almacenamiento de energía, principalmente las que son más sostenibles con el medio ambiente y que permiten hacer este almacenamiento a gran escala, es decir, almacenando potencias ya considerables, del orden de cientos de megavatios o incluso gigavatios. Si veis este canal de YouTube, encontraréis que hace un par de años hice un curso sobre ingeniería y sostenibilidad y tendencias un poco de sectores como el energético, el automovilístico. Tocaba también conceptos básicos y los explicaba sobre ingeniería en cuanto a eficiencia, sistemas termodinámicos, y era un curso más introductorio destinado a esas personas que no son del sector, por así decirlo, y que a lo mejor estaban simplemente curiosas de conocer estos conceptos o incluso también enfocado a personas más jóvenes que quieren enfocar su carrera profesional en uno de estos sectores y pues quieren una introducción básica para saber si realmente es lo que le puede gustar o no. Y 2 años después, Magnon Green Energy y el Ayuntamiento de San Juan del Puerto pues ha vuelto a confiar en mí para hacer un vídeo un poco más en detalle sobre tecnologías de almacenamiento de energía sostenible. Sigue siendo un vídeo introductorio, no entro muchísimo en detalle, pero sí que es cierto que es bastante más técnico que el curso anterior, por lo que recomiendo ver los primeros vídeos de ese curso si todavía no hay ciertos conceptos que entendemos, pero bueno, a medida que vaya avanzando, haré referencia a aquellos conceptos que explico en otros vídeos y que no me puedo parar por tiempo, básicamente, en el vídeo de hoy. Pero bueno, habrá varias secciones donde trataré distintos temas. Aquí los podéis ver. Haré una primera parte introductoria donde me presentaré. También explicaré un poco cómo he llegado a mi situación actual y un poco también una introducción sobre transición energética y el papel muy importante que tiene el almacenamiento dentro de esta transición. En una segunda parte ya entraremos más en detalle sobre tecnologías de almacenamiento de energía y explicaré los tipos principales, un poco los que más se usan en la actualidad, aunque ya os adelanto que hay investigación y desarrollo dentro de muchos tipos de almacenamiento y aunque no estén implantados y no los veamos en nuestro día a día, hay un esfuerzo en la parte de desarrollo impresionante, donde se están obteniendo resultados muy prometedores de cara al futuro. Y sí que es cierto que económicamente muchos de ellos no son todavía viables, pero la evolución tecnológica y la industrialización puede favorecer su implantación en un futuro sin ningún tipo de problemas. Por eso me centraré en los tres tipos que más podemos encontrar, que son electroquímicos, mecánicos y térmicos. Aquí entre paréntesis tenéis algunos ejemplos, pero también mencionaré y daré pinceladas de otras soluciones que están en desarrollo y que pueden tener un impacto bastante grande en el futuro. Por último, ya entraremos mucho más en detalle dentro de uno de estos sistemas de almacenamiento, en este caso térmico. Los sistemas PTS son sistemas por bombeo térmico y, y mi trabajo fin de máster se enfocó en estos sistemas, por lo tanto es el sistema en el que tengo más experiencia y donde puedo explicar cosas un poco más con experiencia y por ello la tercera parte de este curso se enfoca en este tipo de sistemas, explicando cómo hice mi trabajo fin de máster y un poco los resultados que obtuve. Todo de manera bastante simplificada, porque no se puede entrar muy en detalle en un vídeo de este tipo. Pero bueno, como, como podréis ver en la línea de tiempos del vídeo de YouTube, podéis ver las secciones que tengo distinguidas. Y en caso de querer ir a escuchar solo una de esas secciones, pues podéis ir al minuto exacto donde las trato. Comenzando con la parte introductoria, vamos a hacer una pequeña presentación sobre mi persona como tal, donde he estudiado, qué cosas he hecho y cómo he llegado hasta la situación actual en la que estoy. También trataré de explicar un poco el papel de la transición energética y el rol que tiene el almacenamiento dentro de esta transición, que ya os adelanto que es muy importante, principalmente, como he comentado antes, para maximizar el uso de la capacidad renovable que tenemos instalada en la actualidad y que aumentará en el futuro, como os mostraré. Y pues nada, empezamos explicando un poco qué he hecho yo. Estudié el grado en Ingenierías en Tecnologías Industriales en Sevilla, especializado en mecánica de máquinas. Durante los 3 primeros años cursé asignaturas pues sobre física, matemáticas, lo típico,
Ya después me enfoqué en mecánica de máquinas, hablando un poco más de sistemas de control, un poco sobre fatiga también, elasticidad y resistencia de materiales a nivel un poco más avanzado, dinámica de máquina, la cinemática también de las mismas. Y la verdad que hice proyectos bastante interesantes y en Sevilla se trata de hacer una aplicación muy práctica de la ingeniería. La verdad que eso es algo que me gustó bastante y que he visto que me ha faltado en otras universidades en las que he estado, como ahora os mostraré. Un conocimiento que se adquiere, yo considero muy valioso porque, aunque es muy demandante, porque todas las semanas tienes prácticas por la tarde posiblemente, te da esa formación que necesitas para en el futuro poder desenvolverte en la vida real y no simplemente con un libro y un ordenador. Después de esto, realmente dentro de esta experiencia en Sevilla, el último año lo hice de intercambio en el Politécnico de Milán, una institución que es bastante puntera a nivel de ingeniería mecánica, pero sí que es cierto que es bastante más teórica que Sevilla. Y en esta experiencia, pues tuve la oportunidad de hacer mi trabajo fin de grado sobre ciclos combinados de turbina de gas, pero con un ciclo de bottoming, un ciclo de cola, como se denomina, de CO2 supercrítico. Y yo me encargué tanto de las simulaciones de estos sistemas, junto a mi compañera Paula Martín, como más en detalle yo hice el desarrollo y el diseño de los intercambiadores de calor de alta temperatura para garantizar su eficiencia termoestructural, como tal, que se denomina. Y esta experiencia fue la primera que me introdujo dentro del sector energético y la verdad estoy muy orgulloso de ello, porque me permitió no dejar de lado, pero adquirir conocimientos energéticos a la vez que mecánicos, ya que realmente estaba cursando asignaturas dentro del grado y el máster en ingeniería mecánica, ya que en Italia los grados son de 3 años y yo estaba en mi cuarto año del grado en Sevilla. Y gracias a poder introducirme en este sector energético, pues pude ver qué es lo que más me gusta. Aún así, decidí continuar haciendo el máster en ingeniería industrial especializado en mecánica, pero mis experiencias investigadoras como tal las enfoqué un poco más a sistemas energéticos y térmicos, que es lo que a nivel de desarrollo pues me parece más interesante a mí personalmente. El máster lo hice en la Universidad Politécnica de Madrid y durante el primer año también pues estuve como asistente de investigación en el Departamento de Ingeniería Mecánica, donde participé en un proyecto europeo más enfocado a sistemas mecánicos, pero que me dio bastante experiencia también. Y también hice proyectos muy interesantes. De hecho, aquí me gustaría enseñaros uno, que la verdad siempre enseño porque me parece bastante interesante y que demuestra que los conocimientos teóricos se pueden aplicar realmente en la práctica. En este caso es una asignatura de 12 créditos que se da en el primer año del máster, se denomina Ingenia y puedes elegir un poco lo que quieres hacer. En mi caso y el de mi grupo hicimos un motor térmico, un expansor volumétrico, mejor dicho, tricilíndrico, basado un poco en los motores de las avionetas del siglo pasado y que tiene una característica y es que la actuación sobre las válvulas de admisión de aire se hace mediante un disco de levas en lugar de un eje de levas convencional, de un árbol de levas, mejor dicho. Entonces, en el vídeo, aquí podéis ver el funcionamiento. Nosotros nos encargamos tanto del diseño termodinámico como diseño 3D, como fabricación. Lo hicimos todo. El expansor volumétrico funciona con aire comprimido y aquí en este vídeo veis cómo se hace la actuación sobre el eje que actúa sobre la admisión de aire. Personalmente siempre lo muestro porque ha sido el proyecto más interesante que he hecho hasta la fecha a nivel académico y, y me parece que muestra bastante cómo se puede transferir los conocimientos de la teoría a la práctica. Y nada, aparte de esto, en mi último año me fui de intercambio de nuevo a Holanda, donde cursé asignaturas del máster en ingeniería mecánica, pero aquí sí que ya enfoqué un poco más las asignaturas a sistemas térmicos y aprendí bastante sobre sistemas de transmisión térmica avanzados, simulaciones multifísicas, donde se tienen en cuenta la interacción de, de interacciones térmicas con interacciones mecánicas, algo que la verdad me dio un conocimiento multidisciplinar que he aplicado bastante. Y aquí
ya sí que hice mi máster, mi trabajo fin de máster, sobre un sistema que os he mencionado anteriormente, sistemas PTs. En mi caso, era usando propano transcrítico y yo me encargué de la parte de simulación del ciclo de carga, que en este caso son bombas de calor. Por lo tanto, en la última sección os explicaré un poco qué hice en este trabajo, que me parece bastante interesante y que, según mi opinión, en el futuro puede tener bastante calado en el sector energético. Finalizando mis estudios también tuve una experiencia profesional en APP Plus y Diada, que es una empresa, una ingeniería donde se hacen ensayos, homologaciones y todo tipo de pruebas sobre vehículos, tanto coches, motos, autobuses, cualquier vehículo. Es una empresa que tiene bastantes pistas de ensayo, como podéis ver en la imagen inferior. Y en mi caso yo estaba en el departamento de gestión térmica, donde hacíamos homologaciones y pruebas, también una parte de desarrollo de sistemas de climatización, enfocados al confort térmico de los pasajeros, pero también a la limitación de las temperaturas que se alcanzan en los componentes del vehículo. Y entre otros proyectos, pues yo estuve encargado de un proyecto de simulación y validación de la lógica de control del sistema HVAC, que es ese sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado que está dentro del vehículo y que da confort térmico a los pasajeros. Después de esta experiencia, pues me moví a la empresa Group Atlantic, que es la empresa en la que estoy actualmente. Soy ingeniero de preventa de sistemas HVAC, un poco también relacionado con mi experiencia anterior y siempre manteniéndome en la línea de sistemas térmicos. Y en esta empresa, que realmente es un fabricante de bombas de calor, principalmente aerotérmicas aquí en España, pero es un fabricante francés que fabrica muchísimas cosas por todo el mundo. Y aparte de bombas de calor, también muy enfocados a sistemas de calderas, todo aquellos generadores térmicos que permitan dar confort térmico, agua caliente sanitaria y en general realizar sistemas de climatización, pues lo hacemos nosotros. Y dentro de mi departamento, pues nos encargamos del dimensionamiento para sistemas domésticos, pero también terciarios. Domésticos se refiere pues a residenciales principalmente y terciarios pues, puede ser hospitales, en algunos casos industrias también. Y, y, pues dentro de esta labor que hacemos también hay una parte de fabricación donde creamos sistemas autónomos como el que veis abajo a la derecha, que este es bastante sencillito, pero son sistemas que se entregan a los clientes para que solo tengan que conectarlo a su sistema de producción y no se tengan que preocupar de nada con la instalación necesaria ya incluida dentro del box, que es esta caja que os muestro en la imagen. Por tanto, ya podemos entrar a la parte realmente interesante de este vídeo, donde hablamos de transición energética. Y esta introducción que he hecho personal es un poco para que veáis que se puede variar de sectores una vez que empiezas en la ingeniería. Muchas veces los jóvenes, cuando empezamos a estudiar, cuando tenemos que elegir la carrera que queremos cursar, nos preocupamos mucho por qué ingeniería elegimos, si elegimos mecánica, si elegimos energética, si elegimos aeroespacial y finalmente te das cuenta de que te dan unos conocimientos básicos, que está en tu mano enfocarte en aquel sector que te gusta más y adquirir los conocimientos necesarios para que en ese sector tu aportación sea útil y que puedes desviarte en cualquier momento en caso de que lo quieras hacer. Eh, entonces es un mensaje que me gustaría dar a las personas que tienen que elegir su carrera de cara al futuro. Pero bueno, entrando ya en esta parte de transición energética, me gustaría hacer una introducción relacionada con las emisiones de CO2, las equivalentes, teniendo en cuenta tanto las emisiones de CO2 como todas aquellas moléculas como pueden ser metano, propano, butano, cualquier otras fuentes de emisión de CO2 equivalente, para analizar qué sectores son más intensivos en la emisión de estas partículas. Vemos claramente que a nivel mundial, como muestro aquí en la gráfica, el sector de electricidad y generación de calor es el que más emisiones conlleva, por encima del transporte que muchas veces achacamos, incluso de la industria manufacturera y de agricultura. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchos casos vemos que a nivel europeo se legisla de cara a reducir estas emisiones y como vemos en la siguiente diapositiva, en Europa se está consiguiendo, por lo menos a nivel de electricidad y generación de calor, vemos que las emisiones están bajando.
Aquí en la derecha vemos a nivel de España, también se está consiguiendo, aunque tenemos algunas crestas y el transporte sigue siendo un problema en nuestro país, donde las emisiones siguen siendo bastante elevadas, porque los coches eléctricos no han tenido una incidencia todavía tan importante como en otros países de Europa, y por eso la diferencia es bastante notable con respecto a la media de Europa, pero se consigue bajar las emisiones debido al sector de electricidad y calor. Sin embargo, la gráfica anterior que os he mostrado mostraba una evolución al alza, sobre que las emisiones de carbono siguen aumentando. Y esto se debe a que en otras zonas del mundo pues, no se está haciendo una reducción tan acentuada como en Europa. Aquí, por ejemplo, os muestro China, que es un ejemplo claro donde, aunque están implantando muchos sistemas de energía renovable, están también apostando por sistemas térmicos no tan renovables y tienen unas necesidades energéticas tan grandes que al final las emisiones en el sector de electricidad y generación de calor siguen siendo enormes, como podéis ver. Y la India, que os la muestro a la derecha, también se ve que es un país que no está regulando de manera suficiente las emisiones de CO2 equivalentes que se producen en este sector. Sin embargo, hay otros países asiáticos como Corea del Sur y Japón que sí que están consiguiendo bajar estas emisiones. Aquí hay trabajo todavía que hacer para conseguir que la gráfica de emisiones equivalentes en todo el mundo pueda bajar. Sobre la capacidad de energía renovable instalada, esta información la saco de la Agencia de Energías Renovables Internacional. Se ve que la energía solar es la que más potencia tiene instalada. Potencia instalada, cabe destacar que no implica producción de energía. Capacidad instalada es los kilovatios o megavatios de energía que tú tienes instalados en el planeta, por así decirlo. Pero esa capacidad máxima no implica que se esté utilizando todo el tiempo, debido pues a limitaciones características de las energías renovables, como pueden ser su intermitencia, o también a limitaciones de demanda. Cuando no hay demanda, no puedes tener tanta potencia produciendo energía, y ahí es donde entra los sistemas de almacenamiento a ser muy importantes. Aquí en la gráfica de la derecha vemos cómo ha evolucionado esta capacidad instalada en todo el mundo. Vemos que la solar es la que más ha crecido, en la derecha es la evolución añadida de todas estas energías y se ve que la solar es la que más ha evolucionado desde el año 2019 hasta el año 2024. Es algo bastante acentuado y aunque la eólica siga aumentando también, lo hace de una manera menos acentuada. Si nos fijamos en esta capacidad instalada, cómo ha sido en cada una de las regiones del mundo, podemos ver su evolución. Y me gustaría destacar dos sectores principalmente, Europa y Asia. Vemos que en Europa la capacidad instalada son 849 gigavatios de energía renovable y que este cambio ha sido de 70 gigavatios en el último año. Esto supone un crecimiento del 9% y es un valor bastante superior al resto de partes del mundo, excepto Oceanía y Asia. Si nos vamos a Asia, vemos que tiene una capacidad instalada brutal de 2.300 gigavatios, mucho más que la que tenemos instalada en Europa. Y que aún así, el crecimiento anual ha sido del 21,5%, sí, teniendo un global share de 53%, mientras que en Europa es un 19%. Tiene una incidencia mucho más grande que nosotros. Esto es porque principalmente en China se está invirtiendo muchísimo en todos los sistemas de producción de energía, tanto renovables como no renovables, aunque hay que admitir que principalmente están tratando de moverse hacia sistemas renovables. Por eso, aunque esta capacidad es gigante para toda Asia, si nos fijamos, de los 421 gigavatios instalados, 373 corresponden a China. Y si nos fijamos, el 96%, aunque no se muestra aquí, el 96% de la capacidad hidráulica instalada nueva este año o en los últimos años es de China. Con respecto a la eólica, 2/3 del total es en China. Y sobre la solar, eh, si no me equivoco, es del 72%. Son datos que tengo aquí apuntados aparte y que muestran que China es la que está, por así decirlo, tirando del carro
de la capacidad de energías renovables instalada en Asia. Es algo bueno, obviamente, porque está incentivando el uso de energías renovables, pero necesitaríamos que dentro del continente asiático se tomen decisiones en conjunto para que todos los países tengan un crecimiento acentuado, ya que es necesario para reducir las emisiones a nivel global. Aquí podemos ver la evolución de la participación de renovables, porque vale, está aumentando mucho la capacidad instalada de renovables, pero si está aumentando aún más la capacidad instalada de sistemas no renovables, pues no serviría de nada. Pero no está sucediendo eso. Y se ve en esta gráfica. Se observa que dentro de las nuevas tecnologías instaladas, en el año 2024, por ejemplo, más del 90% de la nueva capacidad instalada era renovable. Es decir, que solo el 10% de los gigavatios que se han instalado de potencia correspondían a sistemas no renovables. Esto sucede en países principalmente africanos, pero también asiáticos o incluso europeos. Polonia, por ejemplo, estaba abogando por sistemas de producción térmica con carbón todavía, un poco sorprendente a nivel europeo, y son los que suponen ese 10% dentro de la capacidad instalada. Pero se observa una tendencia muy clara a aumentar la instalación de energía renovable por encima de sistemas térmicos no renovables. Ahora es muy importante destacar algo característico de las energías renovables, principalmente de la solar, y es su intermitencia. Como todos sabemos, la producción de energía solar es más acentuada en las horas intermedias del día, pero eso justo coincide con las épocas o las horas en las que el consumo de electricidad es menor. Esto se debe a que el consumo de las personas es uno de los mayores porcentajes dentro del consumo global de energía. Y las personas principalmente consumimos energía eléctrica cuando nos despertamos y cuando volvemos del trabajo. Durante las horas intermedias del día no se consume tanta energía. Y esto es un problema porque si hacemos una gráfica, que es la línea azul, de la aportación neta necesaria de energía, una vez que se quita la aportación renovable, es decir, imaginamos que tenemos una necesidad de 100 gigavatios y nosotros estamos aportando 80 con los sistemas solares. Pues esos 20 gigavatios restantes que hay que aportar, tenemos que aportarlos con sistemas no renovables. En casos, en casos positivos, por así decirlo, se podría aportar con sistemas de almacenamiento renovables o sistemas eólicos, sistemas de almacenamiento hidráulico. Pero si hacemos las cuentas, y estos datos han sido sacados por Bloomberg a partir de unos datos de un administrador en California, si no me equivoco, se observa que al quitar ya la aportación renovable sigue habiendo una necesidad de aportación de potencia muy considerable y que se tiene que aportar desde sistemas no renovables como pueden ser ciclos combinados o instalaciones que sí que tienen emisiones de carbono. Por ello, la necesidad de instalar sistemas de almacenamiento de energía es muy importante para aprovechar esta sobreproducción de energía solar en las horas intermedias del día, poder almacenar esa energía y aportarla cuando la demanda aumenta. Este efecto de no poder usar toda la energía que se está produciendo se muestra en un efecto denominado curtailment en inglés, que en la traducción directa no sabría decirla, pero es un poco sobreproducción. Como se muestra aquí, en naranja tenemos la energía renovable o solar que se está utilizando con respecto a la que se está produciendo, pero en gris se muestra la potencia que no se puede utilizar porque no se está demandando. En este caso, se está produciendo más energía solar de la que los usuarios demandan. Por lo tanto, sin uso de sistemas de almacenamiento de energía, esta capacidad y esta potencia se desaprovecha y normalmente no se consigue utilizar para ningún fin. Si esta potencia se consiguiese almacenar de alguna manera, cuando la demanda vuelve a ser alta en las últimas horas del día o incluso en las primeras donde la energía solar no está aportando tanta potencia, el consumo de sistemas no renovables y las emisiones de carbono pues podrían reducirse enormemente. Si vemos cómo está aumentando la potencia instalada de sistemas de almacenamiento de energía, vemos que hay un boom muy claro
en los últimos años y se hacen una serie de predicciones sobre cómo va a aumentar esta potencia en el futuro. Como veis en rojo, China es una de las que más va a apostar por este tipo de tecnologías y lo necesita porque es la que más potencia tiene instalada. Por lo tanto, va un poco de la mano. Si tienes mucha potencia instalada, necesitas muchos sistemas de almacenamiento para poder almacenar los picos de demanda y de sobreproducción para cuando la demanda aumenta poder ofrecer esta energía sin necesidad de sistemas térmicos que emiten emisiones de carbono. Estados Unidos también parece que va a aumentar un poco su participación en la instalación de sistemas de almacenamiento, pero mucho menos acentuado que China. Y en Europa, pues también vamos a abogar por estos sistemas y desde las administraciones, pues se está intentando legislar en esta dirección. Ahora bien, hay muchos sistemas de almacenamiento y ya he mencionado al inicio del vídeo que trataremos los sistemas de almacenamiento a gran escala. Esto es importante porque hay sistemas que están más adaptados para almacenar a nivel residencial, por ejemplo, baterías electroquímicas, ¿no? Que podamos tener en nuestra propia casa y que a lo mejor almacenen la energía solar que estamos produciendo cuando no tenemos demanda y que después se pueda utilizar. Pero realmente para tener un impacto real tenemos que almacenar la energía que se produce a gran escala, tanto en sistemas de producción solar masivos que tenemos instalados en España, por ejemplo. En Francia, por ejemplo, estaría muy bien poder almacenar la energía sobreproducida en las centrales nucleares, que ellos tienen muchas. Nosotros en España desafortunadamente no tenemos tanta potencia instalada, pero aún así podíamos hacer uso de sistemas de almacenamiento para aprovechar su sobreproducción. Y hay muchos tipos de sistemas de almacenamiento. Aquí os muestro algunos destacados, también analizados por Bloomberg, y que nos señala sus puntos débiles, sus puntos fuertes y sus puntos flojos. Por ejemplo, sistemas de almacenamiento solar a pequeña escala, como este que os muestro a continuación. Me pongo el puntero para enseñaros. Y aquí vemos que a escala pequeña podemos tener un almacenamiento de energía y capacidad de almacenamiento bastante considerable a nivel de usuario, pero no podemos aportar energía a la red. Y esto es muy importante. Para balancear la red tenemos que aportar exactamente la energía que se nos está demandando. Esto hay ciertos sistemas que lo pueden hacer de manera muy flexible porque pueden adaptar y modular la potencia de producción con respecto a la demanda que estamos recibiendo. Sin embargo, hay otros sistemas que no. Por ejemplo, para que se entienda y creo que es bastante claro, la nuclear tiene una capacidad de producción enorme, puede producir muchísimos megavatios, pero no tiene la capacidad de responder a la demanda de una manera tan rápida. Esto se debe a que tiene una inercia impresionante. Y como ya todos sabremos realmente, después del apagón que sufrimos aquí en España, esta inercia es muy importante para darle esa fuerza a la red y que pueda absorber las fluctuaciones tanto en la demanda como en la producción. Pero a nivel de servicio de red necesitamos otras tecnologías de producción de energía que pueden responder de manera muy rápida a la demanda para que la curva de demanda y oferta se pueda solapar de manera muy precisa. Eso, por ejemplo, los sistemas solares no lo pueden hacer porque pueden aportar la energía que les ha sobrado anteriormente, no pueden aportar más de la energía que están produciendo. Por lo tanto, a nivel solar, este tipo de respuesta no es tan bueno para balancear los sistemas. Sin embargo, la del viento sí que es cierto que se puede hacer de manera mucho más precisa porque es una cuestión de conexión y desconexión de los aerogeneradores a nivel también mecánico, por así decirlo. Por lo tanto, tienen un punto a favor. Hay otros sistemas, como pueden ser la batería de los coches, que esto es algo que se está estudiando bastante, y es que, claro, los coches tienen baterías y cuando se están cargando están absorbiendo energía de la red. Pero mientras están enchufados y tienen la batería completa, por así decirlo, durante la noche, podrían servir como baterías para balancear la red. Y esto es unos sistemas bidireccionales que se están estudiando para que estas baterías puedan tanto absorber energía de la red como aportársela, dando beneficios pues muy económicos, bastante económicos a los usuarios, ya que estarían aportando energía a la red y teniendo unos ahorros energéticos bastante considerables. Por otro lado, ya estamos hablando de baterías
a gran escala, que son estos sistemas que mostramos aquí de Utility Scale, que sí que pueden permitir tiempos de respuesta más rápidos. También es cierto que estas baterías pues ocupan un rango muy amplio y que hay muchos tipos de sistemas distintos que mencionaremos más adelante, pero estos son principalmente los que vamos a tratar y que resalto en amarillo. Y podemos decir, vale, ¿por qué este sistema es mejor que otros? Pues si nos fijamos en los puntos débiles y fuertes de cada uno de los sistemas, vemos que estas baterías a gran escala, aparte de dar tiempos de respuesta bastante buenos, también nos permite dar inercia, que es una de las cosas que no se puede dar con casi ninguno de los otros sistemas. Entonces, ese papel que he comentado que hace la energía nuclear, en muchos de los casos, de dar inercia al sistema, se podría suplir con este tipo de baterías, aunque yo personalmente abogo porque se mantengan sistemas de almacenamiento a gran escala, pero que la producción nuclear también se use. Hay otros puntos, como por ejemplo el Black Start, que es volver a reiniciar el sistema de producción después de un apagón, que en muchos casos no se puede hacer al no contar con esa inercia necesaria. Sin embargo, en sistemas de almacenamiento a gran escala hay sistemas en particular que sí que permiten reconstruir la red después de un apagón. Y en general, pues debido a esta comparación podemos ver que los sistemas de almacenamiento a gran escala son muy necesarios y que en comparación con sistemas de almacenamiento a menor escala, como los únicamente solares o todos aquellos que sean a baja escala, pues tenemos ventajas, principalmente por la inercia que muestro aquí. Entonces ya pasamos a hablar sobre tecnologías de almacenamiento de energía, ¿vale? Donde voy a explicar los tipos más frecuentes, pero también, como he comentado en la introducción, os mencionaré algunos sistemas que están en desarrollo y que considero que pueden tener bastante calado en el futuro. Lo primero que me gustaría hacer es una clasificación de estos sistemas de almacenamiento según dos criterios. El primero de ellos es la escala y el segundo la naturaleza. Según la escala podemos tener sistemas de gran escala si estamos produciendo energía a nivel de gigavatios, lo cual suele suceder en pocas ocasiones. Son sistemas muy grandes en cuanto al volumen de agua, por ejemplo, que pueden mover, si estamos hablando de bombeo hidráulico. Estaremos hablando de sistemas gigantes de baterías, los cuales no se suelen utilizar mucho, ya que las baterías electroquímicas suelen necesitar de materiales bastante críticos, por así decirlo, y son materiales que elevan mucho el coste de estas baterías a gran escala y por lo tanto la aplicación de las baterías suele ser más a aplicaciones donde la densidad energética es importante. En este caso, a gran escala, no necesitamos que el espacio que ocupen estos sistemas sea muy reducido. Sí que sea flexible a nivel geográfico, por así decirlo, em, como por ejemplo el bombeo hidráulico no lo es, ya que para tener un sistema de bombeo hidráulico necesitas dos envases a distinta altura y esto no se puede encontrar en cualquier sitio. Pero bueno, entraremos en detalle más adelante. Si pasamos a una escala inferior, tenemos ya redes y sistemas de generación, que estos son los sistemas de almacenamiento que hacen uso de la energía excedente de, por ejemplo, campos de placas fotovoltaicas, sistemas eólicos, centrales de concentración solar, sistemas ya que se dedican realmente a producir energía para darla a la red, no como en el caso de la última clasificación de nivel de usuario final, donde podemos incluir sistemas como pueden ser baterías electroquímicas que tengamos en casa para almacenar la energía sobrante de las placas fotovoltaicas que tenemos en la azotea, por ejemplo. Esta potencia instalada realmente está en el orden de kilovatios, ya que la potencia necesaria viene indicada por las demandas de clima y agua caliente sanitaria principalmente. Entonces, esta energía que almacenamos en la batería pues, se utilizará para calentar agua caliente sanitaria, para, para dar suministro a una bomba de calor que nos dé confort térmico a nivel de climatización, por ejemplo, este tipo de cosas. Después, si pasamos ya a la parte de naturaleza de estos sistemas de almacenamiento, tenemos una clasificación en función de si son electroquímicas como las baterías que he mencionado, si es mecánico según como pueden ser de aire comprimido o volantes de inercia. También puede ser almacenamiento térmico y vamos a distinguir en función del tipo de calor que estamos absorbiendo, si es sensible o latente, también si es de naturaleza termoquímica. Y por último, para sistemas que no se pueden clasificar dentro de estos tres tipos que he mencionado, pues he creado esta sección de otras soluciones
donde se introducen o se incluyen, mejor dicho, otros sistemas como los basados en hidrógeno o sistemas híbridos que aúnen pues almacenamientos de distinta naturaleza. Comenzando por el almacenamiento electroquímico, es uno que todo el mundo conocemos y para hacerlo muy sencillo, pues son las pilas que tenemos por casa y que pueden dar energía a un despertador y también pueden dar energía a un coche eléctrico, ya que el principio y el fundamento es el mismo y es almacenar energía en forma de reacciones químicas reversibles. Esto necesita de un ánodo y un cátodo y bueno, y un electrolito que permita el traspaso de electrones de un ánodo al cátodo y viceversa. Y hay muchos tipos de químicas que permiten hacer este almacenamiento de energía, pero la más utilizada sin duda es la batería de ion litio y me centraré en ella eh, por motivos de tiempo y para ser conciso. Estas baterías son muy usadas principalmente debido a su eficiencia de carga y descarga, que esto es la relación entre la energía que le aportas a la batería y la que después la batería te devuelve a ti en forma de energía eléctrica. Tienen una alta densidad energética y es el principal motivo por el cual las de ion litio se utilizan por encima de otras combinaciones de química y por ello se utilizan en baterías para coches, en sistemas donde realmente la potencia y el peso son ambas muy importantes. Sin embargo, esto en almacenamiento a gran escala no es tan importante porque no suelen ser sistemas compactos, solemos ir a sistemas que ocupan mucho espacio pero que nos dan mucha potencia. Y esto favorece que sean más baratos. Sin embargo, las baterías, cuando vamos aumentando la potencia necesaria, debido a sus características intrínsecas, vamos a sistemas compactos pero muy caros. Muy, muy relevante esto. Pero aún así es una tecnología madura y se asume o se prevé que dentro de un par de años el precio baje de manera muy acentuada. Sin embargo, también tienen sus desventajas y es que, como ya he comentado anteriormente, dependen de materiales muy críticos como el litio, cobalto y el níquel. Y cuando dependemos de materiales que no son tan abundantes en la naturaleza, pues estamos sujetos a posibles fluctuaciones en el precio y en el abastecimiento. Es cierto que hay muchísimo litio en el planeta, pero cuando aumentamos el consumo de este material, nos damos cuenta de que en algún momento nos quedaremos sin él. Por eso se están buscando alternativas con otros materiales. Y por último, lo más relevante en cuanto a desventajas de este tipo de químicas es la degradación con los ciclos, ya que, como posiblemente, bueno, realmente esto todo lo hemos experimentado, todo el mundo hemos tenido un móvil antiguo que al cabo de un tiempo la batería dura menos que al inicio. Es una forma muy simplificada de explicarlo y es un tema mucho más complejo, pero en esencia es eso. Cuando se producen muchos ciclos de carga y descarga, se observa una degradación que al final se traduce en una necesidad de sustitución. Esto se observa en coches eléctricos con mucho kilometraje, que el primer elemento que requiere sustitución normalmente es la batería. Primer elemento estoy hablando después de a lo mejor 10, 15 años, ¿eh? Pero bueno, es algo a tener en cuenta para, por ejemplo, coches eléctricos que trabajan como taxistas, que hacen muchos kilómetros. También la temperatura es algo que afecta bastante, tanto baja temperatura como alta. Por lo tanto, en estos sistemas la refrigeración es muy, muy importante. Aquí en la gráfica de la derecha os muestro la capacidad instalada, no solo en potencia, sino también en energía, y las químicas de batería correspondientes. Se observa claramente que hasta el año 2017 la mayoría de potencia instalada se representaba o era correspondiente a la de ion litio. Sin embargo, se observa que en el año 17, que realmente esta gráfica es un poco antigua, las de flujo redox ya empiezan a tener una presencia un poco mayor, ya que en años anteriores no se observaba. Y esta es una de las que os resalto aquí para explicaros los tipos de químicas que pueden ser relevantes para el almacenamiento a gran escala. Y a gran escala, realmente, ¿qué buscamos? Pues lo que he comentado anteriormente, sistemas que sean baratos, que realmente tengan durabilidad y seguridad, pero que la densidad energética no sea tan elevada, ya que el espacio no es un problema que tengamos en estos sistemas. Sin embargo, el problema que tenemos es que este tipo de sistemas pues son menos maduros, están en desarrollo y pues los precios en cuanto a la tecnología involucrada en estos sistemas pues sigue siendo elevado. Pero en un futuro, debido a la industrialización e implantación de estos sistemas, podemos ver una bajada de precios que conlleve una mayor utilización de estos sistemas.
También las baterías de ion sodio, que lo que buscan es sustituir el litio por sodio, ya que el sodio es un material mucho más abundante y barato que el litio y que nos permitiría, pues, a gran escala tener sistemas con una mala densidad energética, siendo honestos, pero con una capacidad de almacenamiento muy, muy alta. Y por último, también hay como un nicho de soluciones donde se pone como preferencia, por así decirlo, se busca dar balanceo de red a nivel de kilovatios o incluso en menos potencia. Son esas fluctuaciones momentáneas que se producen en la red y que para balancearla necesitamos tiempo de respuesta muy rápido. Y para esto se utilizan supercondensadores, que son sistemas que, para decirlo de manera muy simplificada, sistemas equivalentes a las baterías, pero que almacenan menos energía, pero con una capacidad de dar esa energía mucho más rápida. Por lo tanto, entregan menos energía, pero muy rápido. Por lo tanto, dan una potencia muy alta, ya que dan poca energía, pero en un tiempo muy, muy corto. Y la potencia, pues, es ese ratio entre energía y tiempo de aportación de energía. Es muy interesante, por lo tanto, hacer sistemas híbridos donde se tengan baterías con una mayor capacidad energética, pero también supercondensadores para encontrar un equilibrio entre energía almacenada y tiempo de respuesta. Pasando a los sistemas de almacenamiento mecánico, hay bastantes tipos. He incluido aquí el bombeo hidráulico, que realmente, bueno, sistema mecánico como tal, sí, porque hace uso de turbinas, pero bueno, muchos sistemas hacen uso de turbinas y no se incluyen en este tipo de sistemas. Pero bueno, por incluirlos y diferenciarlos, ya que son un tipo muy importante y creo que requieren su sección independiente. Ya lo he comentado anteriormente, pero bueno, el bombeo hidráulico se basa en tener dos reservorios, dos embalses en este caso, porque son reservorios de agua, donde se almacena agua y este agua que está en el reservorio inferior se bombea cuando tenemos energía sobrante de las energías renovables hacia el embalse superior y cuando se necesita suplir una demanda o cubrir esa demanda que no podemos dar con otros sistemas de producción, pues ese agua que está almacenada en altura se hace pasar por una turbina y se produce energía eléctrica con un tiempo de respuesta bastante bueno y que en función de la cantidad de agua que tengamos almacenada en estos reservorios o estos embalses, la potencia puede ser muy alta. Ya os he comentado que estos sistemas son los que llegan a aportar cientos de megavatios por planta, como menciono aquí en las ventajas. Es una tecnología muy madura porque se basa en las centrales hidráulicas que tenemos en España, por lo menos, tenemos desde hace mucho tiempo. El problema es que están restringidos geográficamente. No en todos los sitios tenemos dos embalses a distintas alturas y con una conexión hidráulica posible. Entonces, en España, por lo menos, todos los lugares donde se puede poner un sistema de bombeo hidráulico ya lo tenemos. Entonces, no podemos seguir aumentando la potencia instalada en este tipo de sistemas por restricciones geográficas. Hay otros países como Suiza, por ejemplo, donde tienen una capacidad todavía por explotar muy, muy grande. Además, también, como sabemos en nuestro país, pues hay un gran impacto ambiental y social al crear estos sistemas, ya que realmente se suelen hacer en lugares con mucha fauna y al hacer estos sistemas que ocupan bastante espacio, requieren unas obras bastante importantes, un uso extensivo del cemento, pues al final hay un impacto ambiental bastante grande y observando el sistema en toda su vida útil, en su ciclo de vida, mejor dicho, su impacto ambiental es grande, aunque luego en la producción de energía sea de manera renovable. Es algo importante a tener en cuenta. Y también como desventaja poner o indicar que su instalación y su tramitación conlleva largos tiempos, no solo por burocracia, sino también por la construcción del sistema. Aquí os muestro una gráfica donde se muestra la potencia actual mundial del bombeo hidráulico en comparación con otros sistemas. La primera parte os muestro la capacidad instalada de concentración solar. En España, por ejemplo, sí que tenemos algunas centrales y es bastante relevante, pero a nivel mundial observamos que la evolución en la capacidad instalada de estos sistemas no es muy grande. En 2020 tenemos poca capacidad, en 2026 se espera que no haya mucha más. Sin embargo, si comparamos con
las de bombeo hidráulico, tenemos una capacidad instalada de 150 gigavatios, lo cual es muy relevante y se observa incluso un incremento para, para los años venideros. Aunque si realmente vamos a los datos concretos, se observa que este crecimiento en su mayor medida proviene de China, que sí que es un país que tiene mucha capacidad de aumento en este tipo de sistemas. Si pasamos a otro sistema de almacenamiento mecánico, como es el de aire comprimido, es un sistema bastante sencillo, por así decirlo, porque simplemente estamos cogiendo la energía eléctrica que estamos sobreproduciendo, por así mencionarlo, y mediante un compresor, pues comprimimos este aire para almacenarlo en una cavidad a, a una alta profundidad. Al tener este aire comprimido en esta caverna, podemos mantenerlo durante mucho tiempo y cuando necesitemos dar energía de vuelta a la red, este aire comprimido se hace pasar por una turbina que genera energía devolviéndola a la red. En teoría es un sistema muy simple porque solo requiere de dos turbomáquinas, que es un compresor y una turbina, que en muchos casos puede ser una máquina o una turbomáquina reversible, por lo tanto sería solo una turbomáquina unida a un motor generador, pero en la práctica es un poco más complicado, ya que cuando estamos hablando de sistemas de compresión de aire, el aire se calienta al almacenarse, pero después pierde parte de esa energía en el tiempo que pasa entre la compresión y la expansión. Para poder dar una mayor entalpía al fluido antes de pasar por la turbina y aprovechar más esa energía almacenada, en los sistemas CAES, que vienen de Compressed Air Energy Systems, los sistemas CAES convencionales requieren de una aportación de gas natural para calentar el aire antes de la expansión y aumentar más la energía extraída y aprovechar realmente todo el volumen de aire que tenemos. En los sistemas 100% renovables, que son los CAES adiabáticos, esto no se hace y se consigue preservar la temperatura mientras cuando el aire está en la caverna de manera mucho más eficiente. Sin embargo, estos sistemas están en desarrollo y suelen tener un precio o un coste de, de implantación mucho más grande que los CAES convencionales. Por último, otro sistema de almacenamiento mecánico bastante interesante y que es muy simple pero bastante efectivo también son los volantes de inercia. Los volantes de inercia son masas que se hacen girar literalmente con un motor y se mantienen girando hasta que se necesita energía eléctrica en la red. Por lo tanto, cogemos energía eléctrica de la red, alimentamos un motor que hace girar una masa, es flywheel, realmente en español no sé la traducción, pero es como, sí, volante de inercia, realmente, es la traducción directa. Y para evitar las pérdidas por fricción con el aire, este sistema de esta masa, de este volante de inercia rotando, se introduce dentro de un lugar donde se induce un vacío. Por lo tanto, aquí abajo voy a poner el cursor para que podáis ver el puntero, para que podáis verlo. Aquí abajo a la derecha tenemos una bomba de vacío que lo que permite es que toda esta cavidad esté en vacío y por lo tanto no haya pérdidas por fricción con el aire o las pérdidas sean prácticamente nulas, ya que el vacío no es completo, pero casi completo. Después, importante también son las pérdidas que se producen por el giro en los rodamientos. Por lo tanto, estos rodamientos suelen ser de elevación electromagnética, que son unos rodamientos bastante caros, pero que permiten que la fricción que se produce en los rodamientos sea mínima. Por lo tanto, tenemos una masa girando en un recinto que favorece las pocas pérdidas, por así decirlo. Por lo tanto, sigue girando con una energía mecánica muy grande. Y cuando necesitamos energía de vuelta en la red, este elemento eléctrico que antiguamente fue el motor que impulsó la masa se convierte en un generador invirtiendo las conexiones eléctricas y conseguimos proveer de energía eléctrica a la red que previamente nos ha dado la energía eléctrica que necesitamos. Eh, este sistema nos permite dar mucha energía en un rango muy completo, por lo tanto, un alto número de ciclos. También consigue suavizar las fluctuaciones en la red, por lo tanto, para sistemas de balanceo de red es bastante útil
y también se emplea debido a sus grandes y sus buenos tiempos de respuesta rápida. Lo que he comentado anteriormente de los supercondensadores, pero con un sistema bastante más barato y simple como es un elemento mecánico que está girando. Sin embargo, tiene también sus desventajas, ya que tiene una elevada densidad energética en cuanto a potencia, da mucha potencia para el peso que tiene, pero poca energía, ya que realmente cuando se conecta esta masa al generador, esto produce obviamente que el sistema deje de girar poco a poco y por lo tanto da mucha potencia, pero durante poco tiempo. Esto implica poca energía. También requiere mantener un vacío muy estricto que tiene un consumo eléctrico bastante elevado para tener un vacío constantemente en este sistema. Si pasamos ya a los sistemas de almacenamiento térmico, pues tenemos bastantes formas de clasificarlo. Esto realmente no es según el sistema, sino la forma de energía que se aprovecha. Eh, Posiblemente lo sabéis, pero bueno, tenemos distintas maneras de transmitir calor o hay distintos, eh, por así decirlo, entalpías que se pueden aprovechar. Está la entalpía que se transmite cuando un fluido está aumentando o disminuyendo su temperatura y otra entalpía que es la que se cede o se absorbe cuando un fluido cambia de fase. El sensible es el responsable del aumento de temperatura y es el que se utiliza cuando estamos, por ejemplo, calentando agua, calentando sales calientes o sales fundidas en un sistema de concentración solar, que son los lugares donde se utilizan principalmente, como comento aquí en la primera parte. Es una tecnología bastante madura y barata porque es un sistema donde se está calentando un fluido gracias a una fuente de energía térmica en sistemas de concentración solar, pues como su nombre indica, aprovechamos la radiación solar para concentrar en un punto los rayos al pasar por, por unos espejos que están enfocando los rayos de sol hacia un punto que llega a una temperatura muy alta. Al tener una temperatura muy alta, pues realmente podemos aprovecharla para, para extraer su calor de manera sensible, por así decirlo. Pero esto tiene un problema y es que requiere grandes volúmenes, ya que para una transmisión de calor equivalente, un sistema basado en calor sensible siempre va a ser más grande que un sistema basado en calor latente, ya que, como he comentado anteriormente, el calor latente es el que se emite o se absorbe cuando se realiza un cambio de fase. Aquí se indica de sólido a líquido, pero también de líquido a gaseoso. Tiene una alta densidad energética, por esto que comento, ya que hace uso del calor de fusión y no se produce realmente un, un cambio de temperatura, aunque realmente siempre hay ciertos grados que se cambian en la cercanía de esa temperatura de transición y da una temperatura muy estable durante la descarga. Y por último también mencionar que es útil para aplicaciones compactas debido a lo que he comentado y que el coste realmente es más alto, ya que estos sistemas hacen uso de materiales de cambios de fase, que son estos PCM que menciono aquí, Phase Change Material, y estos materiales en algunos casos son baratos porque puede ser hielo, agua y hielo es un sistema que tiene un cambio de fase de sólido a líquido, lo que pasa que se utiliza para almacenar, entre comillas, calor de manera latente a baja temperatura. Es como una manera de transmitir calor a sistemas que estén por debajo de 0 grados. Esto se hace en sistemas que se basan en el ciclo frigorífico. Más adelante lo mencionaré para los sistemas PTS de bombeo térmico que os explicaré. Y por último, los sistemas termoquímicos que se basan en la ruptura y formación de enlaces químicos. Entonces, en lugar de ser reacciones químicas reversibles, pues es un proceso de ruptura y formación de enlaces químicos. Un poco equivalente a las baterías electroquímicas, pero que también hacen uso de temperatura para romper y formar estos enlaces. Sin embargo, es un sistema o tipo de sistemas que están en proceso de desarrollo y actualmente son muy caros. Dentro de los sistemas de almacenamiento térmico cabe destacar uno que son las baterías de Carnot, que son todo aquel sistema que convierte electricidad en calor y que luego recupera ese calor almacenado en forma de electricidad. Es una definición muy genérica y obviamente esto incluye a muchísimos sistemas, pero es en lo que basaré la tercera parte de esta presentación, ya que para sistemas de almacenamiento a gran escala que utilizan energía eléctrica de la red para calentar un fluido y luego dar esa energía de vuelta a la red,
podemos destacar dos sistemas, los de calentamiento resistivo, que hacen uso del efecto Joule para calentar agua o cualquier fluido realmente que pasa por esa resistencia que está caliente y que hace uso de esa electricidad, y los de bombeo térmico, que son los sistemas PTs, en los que me centraré más en detalle y que explicaré en próximas diapositivas, pero que así para dar una pincelada, se basan en utilizar un ciclo frigorífico, una bomba de calor que se denomina, para aprovechar la energía de una fuente, de un reservorio, además de la electricidad que se introduce en un compresor para elevar la temperatura de un fluido refrigerante que después en la zona de alta temperatura transmite su calor a otro fluido y este fluido se almacena en un tanque o en cualquier otro sistema para poder mantener su calor. Esto es un tipo de sistema PTs. Hay muchos tipos de sistemas PT que mencionaré a continuación, pero su idea principal es aportar calor a un fluido mediante un ciclo termodinámico, en pocas palabras. Obviamente, tanto los sistemas de calentamiento resistivo como PTs también necesitan un sistema de descarga que hace uso de turbomáquinas para producir energía eléctrica a partir de esta energía almacenada en forma de calor. Aquí muestro un poco más en detalle estos dos sistemas. Los de calentamiento resistivo que se muestran en la izquierda, pues hacen uso de la electricidad para calentar un fluido mediante este elemento que menciono aquí. Una vez que este fluido ha pasado por este sistema de calentamiento, que son resistencias, se consigue almacenar. Y al estar almacenado y necesitar energía eléctrica para dar a la red, pues este fluido se utiliza para producir energía eléctrica, como menciono, a través de turbomáquinas. Y este ciclo de potencia es mucho más complejo que simplemente lo que muestro aquí, pero es un dibujo representativo. Por el otro lado, en los sistemas PTs, como ya he mencionado, se hace uso de un ciclo de carga, que es una bomba de calor, para absorber energía eléctrica de la red. En este caso, se pretende que esta energía sobrante provenga de sistemas de producción renovable. Y además, tenemos un sistema de almacenamiento de baja temperatura que permite cerrar el ciclo y que también aporta cierta parte de esta potencia para que el sistema de alta temperatura consiga almacenar este fluido. Cuando este fluido que está almacenado a alta temperatura se necesita extraer su potencia, se hace pasar por un motor térmico que puede ser equivalente al power cycle que tenemos aquí indicado, y esto produce energía eléctrica que se devuelve a la red. En este proceso, el sistema de baja temperatura también permite cerrar el ciclo para, para poder en un futuro volver a bombear este fluido a alta temperatura y extraer su energía de nuevo. Sobre otras tendencias que podemos encontrar en el sector energético, pues he mencionado ya que algunas de ellas se basan en el hidrógeno, otras se pueden basar en almacenamiento magnético y en este caso pues menciono estos dos tipos para explicaros cómo funcionan. Los que se basan en hidrógeno, pues lo que hacen es convertir electricidad en hidrógeno mediante la electrólisis y una vez que se ha pasado a tener hidrógeno almacenado, pues o se almacena y se mantiene almacenado para distintas actividades que se puedan hacer a nivel industrial, o este hidrógeno se hace pasar por una fuel cell, una célula que permite generar electricidad de nuevo. Por lo tanto, si utilizamos el camino mediante la fuel cell, podemos crear energía eléctrica y devolverla a la red. Sin embargo, hay a veces que esto no se prefiere, sino lo que se hace es crear otros biocombustibles a partir del hidrógeno, como es esta vía de aquí, o a lo mejor utilizar el hidrógeno mediante una, una turbina de gas para que mediante su combustión podamos aprovechar el calor, o en motores de combustión para moverse, porque el hidrógeno también los motores de combustión también se pueden adaptar para absorber hidrógeno y funcionar con él, aunque a día de hoy un motor que funcione con 100% hidrógeno todavía no se ha implementado en vehículos de producción. Y después, eh, podemos hablar también de almacenamiento magnético, que son un poco más complejos, pero principalmente se basan en almacenar energía en campos magnéticos de bobinas superconductoras. Esto lo que requiere es una temperatura muy baja para que la bobina superconductora pueda trabajar de manera eficiente, por lo tanto se necesita
una combinación de nitrógeno líquido con helio para que esto funcione de manera correcta. El problema de esto es que para mantener el nitrógeno líquido en las condiciones necesarias, que son temperaturas criogénicas, se requiere de un sistema secundario que permita enfriar el fluido. Aquí lo que tenemos es un ciclo frigorífico donde se utiliza el, el calor que se extrae del fluido, perdón, el calor que se le cede al fluido frigorífico para enfriar el fluido secundario de nitrógeno líquido que después se inserta dentro del sistema donde se realiza el almacenamiento como tal. Esto implica que tenemos altos costes de funcionamiento y de mantenimiento, ya que para mantener la bobina funcionando de manera correcta hay muchos sistemas involucrados en este sistema. Por tanto, tras mostrar los distintos tipos de sistemas de almacenamiento que podemos encontrar dentro de la industria y sector energético, vamos a centrarnos un poco más en los sistemas PT, que como ya os he comentado anteriormente, son sistemas de bombeo térmico, sus siglas significan Pumped Thermal Energy Storage, que traducido al español literalmente significa sistemas de almacenamiento por bombeo térmico. Vamos a hacer una pequeña introducción donde os mostraré los distintos sistemas PT que hay y en qué se basa su funcionamiento. Ya he comentado que son un tipo específico de bombas de Carnot y explicaré un poco más en detalle su funcionamiento, ya que ha sido un tipo de sistemas que he estudiado más en detalle, ya que mi trabajo fin de máster se basó en estos sistemas. Explicaré las variantes de ciclo que podemos encontrar y que caracterizan la aplicabilidad de estos sistemas, ya que en función del ciclo termodinámico que se use, pues se tendrá una densidad energética distinta, se trabajará a temperaturas distintas, a presiones distintas, y es algo bastante importante a tener en cuenta. Ya eligiendo un tipo de sistema en concreto, os explicaré la necesidad de hacer análisis dinámicos de estos sistemas y pondré el estudio que yo realicé en mi trabajo fin de máster como ejemplo para mostraros una metodología de modelado de la parte de carga, es decir, de la parte de bomba de calor, y os mostraré los resultados que obtuve y, y lo que significan para este tipo de sistemas. Entrando en la introducción, os vuelvo a mostrar el esquema que enseñé anteriormente. Aquí podemos ver que el principio de funcionamiento del sistema PT se basa en absorber energía de la red. Esta energía preferentemente es proveniente de sistemas renovables y por lo tanto idealmente nos gustaría coger energía que sobra o que se está sobreproduciendo en las plantas de energía renovable. Esta energía se introduce en la bomba de calor y este consumo va directamente al compresor. Este consumo eléctrico se traduce en un aumento de temperatura del fluido calor portador, el fluido que en este caso es un refrigerante. Este fluido aumenta su temperatura y presión y cede su energía al fluido de almacenamiento de alta temperatura, que se almacena en el TES de alta temperatura. Este TES significa Thermal Energy Storage, que es un sistema de almacenamiento de energía térmica. Normalmente son tanques, pero puede ser cualquier sistema que permita almacenar un fluido a alta temperatura. Una vez que se ha almacenado esta energía y que desde la red se nos solicita una producción eléctrica, pues podemos utilizar la energía almacenada en este fluido para cedérselo de nuevo al fluido refrigerante que fluye por el motor térmico y al pasar por una turbina se produce la energía eléctrica que necesitamos. Además de esto, en la parte de baja temperatura tenemos otro tanque de almacenamiento o incluso puede ser también el ambiente, depende un poco del sistema, para poder cerrar el ciclo termodinámico y continuar con el proceso para posteriormente volver a ceder calor a la bomba de calor y que ésta vuelva a almacenar el fluido a alta temperatura. Hay muchos tipos de sistemas, pero si leemos la literatura veremos que los sistemas Brighton y los sistemas Rankine son los que encontramos principalmente. Los sistemas Brighton suelen trabajar a mayores temperaturas y a mayores presiones, ya que el fluido está todo el tiempo en estado gaseoso, y en los sistemas Rankine pues pueden ser subcríticos o transcríticos, lo que significa que el fluido se condensa y evapora, pero en algunos casos pasa por encima de su punto crítico. Esto lo veremos más adelante, pero para presentaros un poco el funcionamiento de los sistemas, pues voy a ponerme el cursor y vamos a ir señalando los puntos de funcionamiento del sistema. En los sistemas Brighton, en la parte de carga, tenemos un fluido que se comprime en el compresor. Al comprimirse aumenta su temperatura y se almacena en este tanque
que realmente lo que hace es aumentar su temperatura mientras que este tanque la, la baja, por así decirlo. Entonces finalmente volvemos a tener un sistema como el que muestro aquí arriba, donde hay un fluido almacenado a alta temperatura y otro que está a baja temperatura para poder cerrar el ciclo. Cuando ya se ha almacenado suficiente energía o simplemente el consumo eléctrico que se le da al compresor ya ha sido el máximo o el que tenemos disponible, pues esperamos manteniendo estos sistemas caliente y frío correspondientemente, y cuando ya desde la red se nos pide o se nos solicita realizar una producción eléctrica, pues invertimos el ciclo y lo que antiguamente o anteriormente jugaba el papel de compresor, ahora es una turbina, y esta turbina permite producir energía eléctrica mediante un generador. En algunos casos se utilizan máquinas reversibles que pueden ser compresores y turbinas según el sentido de flujo, pero en otros casos se tienen que utilizar dos turbomáquinas por cada ciclo de carga y descarga correspondiente. Y estos intercambiadores que vemos aquí, que son Heat Exchanger 1 y Heat Exchanger 2, son necesarios para poder cerrar el ciclo debido a las irreversibilidades que se introducen en el sistema por la presencia de las turbomáquinas, que realmente nunca van a ser eh, nunca van a realizar procesos isentrópicos. Procesos isentrópicos son procesos donde se podría revertir el proceso sin ninguna pérdida. Por lo tanto, este proceso de revertir el ciclo, o invertirlo, mejor dicho, produce unas pérdidas que hay que tener en cuenta para el dimensionamiento de estos intercambiadores de calor, que lo que hacen es ceder y absorber calor del ambiente o de otros fluidos secundarios. Sin embargo, después tenemos el sistema Rankine, que se basa en un principio bastante parecido. Sin embargo, como ya he comentado, también produce la condensación y la evaporación del fluido que circula en su interior, ya que está dentro de la campana del diagrama de Molière. Em, por lo tanto, el principio de funcionamiento es muy sencillo, es muy parecido. Este sistema es el sistema bomba de calor de carga y este sistema de aquí es el sistema motor térmico. En este caso son ciclos Rankine en ambos casos. El ciclo de carga, por lo tanto, aumenta la temperatura del fluido al pasar por el compresor de la misma manera que anteriormente. Sin embargo, ahora el fluido se condensa en un intercambiador de calor, cediendo su calor al fluido que se almacena en la parte de alta temperatura. En este caso tenemos aquí un tanque donde se almacena el fluido a baja temperatura y al pasar por el condensador se almacena en otro a alta temperatura. Cuando ya se ha mantenido el fluido durante un tiempo y de nuevo, como ya he comentado anteriormente, se nos solicita una producción eléctrica desde la red, pues se hace pasar por el mismo intercambiador o por otro, dependiendo si tenemos un sistema Rankine compacto o no, para ceder ese calor al fluido que posteriormente se expande en una turbina. El resto de elementos que están en el sistema, al igual que en los otros casos, se utilizan para cerrar el ciclo. Es mucho más complicado que eso, pero por ahora y para esta explicación nos basta con saber eso. Cabe destacar que aquí en la parte de baja temperatura también tendríamos que tener una interacción térmica con un tanque de almacenamiento o con el ambiente o con un caudal de agua, depende del sistema en concreto. Y si vemos el sistema Rankine, vemos que en este caso pues la energía que se consume es para accionar el compresor, para accionar la bomba hidráulica, ya que en este caso el fluido está en estado líquido en esta zona, y la energía que se puede extraer se extrae en el ciclo de descarga mediante la turbina, con este generador que resalto aquí. Nosotros, para este sistema o para el trabajo que yo realicé en mi máster, me quedé con el sistema Rankine. Hay muchos motivos para realizar esta selección, pero principalmente es porque los sistemas Rankine trabajan a menores temperaturas. Menores temperaturas implican menores costes de los materiales. Además de menores costes de los materiales, implican que los fluidos están trabajando en un rango más eficiente, por así decirlo. Es cierto que hay sistemas Brighton que puedan alcanzar mayores temperaturas con respecto a mayores eficiencias con respecto a los rankings, pero porque trabajan a temperaturas muy altas. Por lo tanto, una vez que ya hemos pasado a seleccionar los sistemas ranking que trabajan a menor temperatura que los Brighton y por lo tanto tienen un menor coste, aunque una densidad energética un poco menor, podemos distinguir dos tipos de sistemas ranking, los sistemas transcríticos y los sistemas subcríticos. Pero antes de hacer esa diferenciación podemos realizar la compactación que mencioné anteriormente.
cuando tú has pasado el fluido por el condensador, realmente puedes hacer que este sentido se invierta para que el condensador, que aquí trabaja como evaporador, sea el mismo componente. Y lo único que habría que tener en cuenta para poder compartir el condensador y evaporador en los ciclos de carga y descarga es que la válvula de expansión, el compresor, la turbina y la bomba tienen que seguir estando presentes. El compresor y la turbina en algunos casos se puede hacer la misma turbomáquina, es decir, crear una máquina reversible que trabaje como compresor y como turbina y por lo tanto el motor que acciona el compresor trabaja como generador cuando es accionado por la turbina. Sin embargo, la parte de válvula de expansión y bomba normalmente pues, no se puede hacer reversible. En algunos sistemas la válvula de expansión se intercambia por una turbina para poder recuperar algo de energía en este proceso de expansión, pero eso te limita el control que tienes sobre el sobrecalentamiento en el evaporador, que es algo que mencionaremos más adelante y que tiene mucha importancia en el rendimiento total del sistema. Además de esto, también podemos realizar una compactación del sistema de baja temperatura que intercambia calor con la bomba de calor y motor térmico. Y en este caso se realiza mediante un tanque de almacenamiento de baja temperatura que además almacena el fluido. Ahora sí, podemos hacer la diferenciación entre ranking subcrítico y transcrítico y como comenté anteriormente, la diferencia es que en el ranking transcrítico, al pasar por el compresor, es decir, entre el punto 1 y 2, realizamos un salto de temperatura que nos lleva a estar por encima del punto crítico. El punto crítico es este punto que señalo aquí en ambos diagramas. En el ranking subcrítico estamos por debajo de ese valor, mientras que en el ranking transcrítico lo superamos. Sin embargo, es transcrítico porque todavía la evaporación se sigue realizando a, a una temperatura constante. Evaporización en el ciclo de carga y condensación en el ciclo de descarga, ya que, como he comentado, este sistema trabaja como evaporador o condensador en función del sentido en el que estemos trabajando. En el ranking subcrítico las temperaturas son menores, como se puede entender fácilmente, pero tenemos una menor densidad energética, un poco lo mismo que pasaba cuando comparábamos los sistemas Brighton con los sistemas Rankine. Al tener una menor temperatura en la zona de alta, pues realmente tenemos una menor densidad energética. Pero ya hemos comentado que para sistemas de almacenamiento a gran escala tampoco es tan importante esto. Sobre el acoplamiento térmico, esto es algo que explicaremos un poco más en detalle, pero hay que resaltar que al tener un fluido que no intercambia calor de manera latente, sino que lo hace de manera sensible, tenemos un perfil de temperaturas oblicuo en lugar de horizontal. Entonces, si pasamos a comparar ambos fluidos o ambas interacciones térmicas en la parte de alta temperatura, es decir, en este intercambiador, vemos que el fluido de trabajo, en el caso del subcrítico, tiene una parte horizontal, como he mostrado anteriormente, además de una parte oblicua cuando ya está sobrecalentado o subenfriado. Tanto en la carga como en la descarga, esta parte horizontal produce que la diferencia de temperatura entre el fluido de trabajo y el fluido de almacenamiento sea bastante notable. Y esto se denomina desacoplamiento térmico. Ambos perfiles de temperatura no están solapados, sino que tienen una diferencia y esto produce que la efectividad del intercambio térmico sea menor que en el caso de los rankings transcríticos donde, como os comenté, teníamos un perfil de carga o de temperatura oblicuo, que esto genera que el pinch point, esta diferencia de temperatura que os señalo aquí, sea mucho menor en este caso. Al tener unos perfiles de temperaturas que se solapan de manera mucho más precisa, tanto en la carga como en la descarga, la efectividad del intercambiador es mucho mayor y por lo tanto estos sistemas se prefieren para aprovechar toda la temperatura que tenemos en el fluido del ciclo de bomba de calor y de motor térmico, para que toda su temperatura pues, pueda ser cedida a la zona de alta temperatura. Que en los casos de ranking subcrítico y transcrítico, como estamos trabajando a bajas temperaturas, podemos llegar a hablar de como mucho 150, 200 grados en la zona de alta temperatura, suele ser agua presurizada, el fluido que tenemos aquí en la zona de alta temperatura, principalmente debido a su bajo coste. Si avanzamos, por lo tanto, podemos ver una tendencia que se observa en la literatura
y es que hay mucho análisis estacionario, es decir, análisis en condiciones permanentes, cuando el compresor está comprimiendo con una cierta relación de compresión, cuando la bomba está aportando un salto de presión también constante, cuando la turbina está trabajando a carga nominal, y se han hecho muchos exámenes o muchos test de viabilidad tecnoeconómica para ver si estos sistemas son rentables o no. Sin embargo, esto es algo que no es del todo preciso, ya que se necesita realizar un estudio dinámico para ver el estado o cómo funciona, perdón, cómo funciona de manera estacionaria, perdón, cómo funciona de manera transitoria y cómo funciona en condiciones de off-design, es decir, en condiciones fuera de diseño. Comportamiento transitorio es este comportamiento que podemos observar en el inicio de esta gráfica, es decir, un comportamiento lejos del que se ve en su régimen permanente, y comportamiento off-design o fuera de diseño implica que las turbomáquinas y los equipos y componentes del sistema no están trabajando en sus condiciones de diseño. Es decir, si tú estás dimensionando el compresor para trabajar a 8000 RPM, revoluciones por minuto, cuando el compresor esté trabajando a 6000 revoluciones por minuto, porque es la energía que se le puede aportar desde la red, ¿cómo funciona el sistema? Pues eso es lo que queremos ver con este tipo de análisis dinámico. Y es algo bastante importante que falta en la literatura y en lo que enfoqué mi trabajo para cubrir este gap, por así decirlo, este espacio en la literatura y conseguir dar soluciones a este problema. Por lo tanto, volviendo al sistema que mencioné anteriormente, tenemos tanto el ciclo de carga como el de descarga. Y es importante analizar ambos para ver cómo evoluciona o cómo cambia la eficiencia del sistema globalmente en condiciones reales de diseño. Sin embargo, por motivos de tamaño y de tiempos, en mi trabajo fin de máster realicé solo el proceso de carga. Por lo tanto, en estas siguientes diapositivas explicaré el modelado de la bomba de calor en un sistema Rankine transcrítico que utiliza propano. Dentro del sistema de bomba de calor, por lo tanto, ya nos quedamos con un menor número de elementos, como vemos aquí a la izquierda. Tenemos un compresor, tenemos un evaporador condensador, la válvula de expansión y otro intercambiador de baja temperatura que también funciona como evaporador condensador en función del sentido de funcionamiento. Y tenemos en la zona de alta dos tanques de almacenamiento para mover el fluido y calentarlo almacenándolo en el segundo tanque. Hay muchas cosas a tener en cuenta en este sistema, pero realmente para ser rápidos y mencionaros un poco lo más importante, vamos a pasar directamente a un sistema ya modelado. Obviamente, de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha hay muchos meses de trabajo, pero creo que no es importante para entender el sistema cómo se ha modelado esto. Este dibujo que veis a la derecha es una representación equivalente de lo que se ve en la imagen de la izquierda, sin embargo, es una captura de pantalla del sistema implementado en Dimola. Dimola es un software de cálculo que está orientado a objetos, por lo tanto, este elemento que tenemos aquí, me vuelvo a poner el cursor, que lo quito y lo pongo cada 2 por 3. Este elemento que tenemos aquí es el compresor y es equivalente a lo que tenemos aquí en esta imagen. Simplemente aquí ya tiene todas las ecuaciones y principalmente ecuaciones diferenciales, balances de energía, de masa y de momento, en el caso de las turbomáquinas, con un input, en este caso se introduce la velocidad, lo que estamos variando en este sistema para inducir las condiciones de fuera de diseño y condiciones transitorias es una velocidad distinta de la nominal, ¿vale? Por lo tanto, una vez que se modelan cada uno de estos objetos por separado, es decir, se crean las ecuaciones correspondientes para el compresor, se observa que el salto térmico que se produce en el compresor corresponde con las ecuaciones que rigen su comportamiento, se modela el intercambiador de alta temperatura y se comprueba que la transferencia de calor es la necesaria para cumplir con los requisitos de potencia que tenemos. Se hace lo mismo con la válvula de expansión para permitir que el caudal másico que hay en el sistema sea el óptimo para cumplir con las condiciones de evaporación y de transferencia térmica en ambos lados. Muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y lo que hay que tener claro también es los sistemas de control que hay que implementar. Es muy importante cuando trabajamos en condiciones fuera de diseño controlar
las variables importantes del sistema, ya que cuando nos vamos a condiciones fuera de diseño, las cosas se pueden descontrolar. En concreto, es muy importante controlar el sobrecalentamiento a la entrada del compresor. Antes del compresor, siempre tenemos que tener gas, fluido en estado gaseoso, tras haberse evaporado en este intercambiador de baja temperatura que en el ciclo de carga funciona como evaporador. Este de aquí arriba, en este ciclo, funcionaría como condensador. Por lo tanto, esto siempre tiene que estar en estado gaseoso. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, el caudal máxico aumenta? Si el caudal máxico aumenta en condiciones fuera de diseño, aquí tenemos un caudal máxico mayor que está pasando por un intercambiador de calor, lo cual aumenta la transferencia térmica, pero también aumenta los requisitos de calor total que debe absorber esa cantidad de refrigerante para obtener el mismo sobrecalentamiento. Es decir, si normalmente en condiciones de diseño obtengo un valor de un sobrecalentamiento de 1 grado, es decir, el fluido está 1 grado por encima de su temperatura de saturación, es decir, todo es estado gaseoso, pues si ese caudal másico aumenta, ya no podremos llegar a ese 1, estaremos por debajo. En caso de que el sobrecalentamiento sea menor de 0, es decir, está por debajo de su temperatura de saturación, eso implica que hay partículas de agua, bueno, partículas líquidas, no agua, sino partículas líquidas en función del refrigerante, que están entrando al compresor. Partículas líquidas entrando al compresor implica daño, ya que a la velocidad a la que fluye el fluido, en este caso propano, a través del compresor, es como una bala impactando en los árabes del compresor directamente, que en este caso eh, es un compresor centrífugo. Pero bueno, tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Por lo tanto, para controlar la temperatura de saturación, es decir, asegurarnos que aquí el valor de sobrecalentamiento sea 1, 2, 3, pues vamos a medir la temperatura y la presión. Mides la presión. Tras medir la presión, miras para ese refrigerante, para ese fluido, qué temperatura es la de saturación. Esa temperatura la comparas con la temperatura también que estás midiendo y en función de si la temperatura está por encima de saturación o por debajo, actuamos sobre un controlador PID, que principalmente es un controlador proporcional e integral, no tiene la parte derivativa, aunque aquí ponga D, que tampoco voy a entrar en detalle, pero es un controlador que permite actuar de manera proporcional sobre la apertura de la válvula. Y abriendo más o menos la válvula podemos actuar sobre la cantidad de refrigerante que pasa y por ende sobre el valor del sobrecalentamiento. Esto es un control muy importante. Eh, También en la parte de alta temperatura tenemos que implementar un control de temperatura. Este control de temperatura es muy importante para que la temperatura del agua presurizada que entra en el tanque de almacenamiento sea constante. Ya os he comentado que utilizábamos agua presurizada por su bajo coste. Y tiene que ser presurizada porque si aquí estamos transmitiendo calor a una temperatura de 150 grados, si ese agua está a presión ambiente, es decir, un bar o una atmósfera, se va a evaporar debido a que a partir de 100 grados el agua a presión ambiente evapora. Sin embargo, si tú aquí aumentas la presión, en este caso estábamos trabajando a 7 bares, tú puedes aumentar la temperatura del agua que fluye por aquí hasta 190 grados, si no me equivoco, sin que el fluido se evapore. Por lo tanto, eh, lo que queremos hacer, volviendo al tema del control, es mantener esta temperatura constante. ¿Y eso por qué? Hay un concepto bastante importante que son las pérdidas exergéticas, que en este caso se deben a la mezcla de fluidos a distinta temperatura. Cuando tú tienes un tanque a una temperatura X, vamos a poner 150 grados, y entra un fluido a 140 o a 160, va a haber una diferencia térmica entre partes del tanque. Estas diferencias térmicas, debido a las diferencias de densidad y de entalpía del fluido, va a generar bueno, convección natural y movimientos dentro del tanque que lo que promueve son pérdidas de energía, no pérdida de energía como tal, son aumentos de entropía. Ese aumento de entropía conlleva unas pérdidas exergéticas. Y una pérdida exergética es no tener tanta energía como podrías tener en otra situación. Entonces siempre vamos a intentar promover la situación en la que se almacena la mayor cantidad de energía. Y esa situación es en la cual
el fluido entra a la temperatura a la que estamos almacenando el fluido. Es un poco un lío, a lo mejor no me he explicado del todo bien, pero para ser concisos, se necesita que el agua entre a la misma temperatura que a la que tenemos el agua en el tanque para evitar las pérdidas y ser más eficientes. Y para hacer eso, pues lo hacemos con un PID, de nuevo, que lo que hace es ajustar el caudal másico de agua que se introduce en el intercambiador de alta temperatura para mantener esa temperatura. Es decir, si estamos transmitiendo aquí mucho calor y la temperatura aumenta del objetivo, ya os adelanto que van a ser 150 grados, pues si la temperatura aumenta de 150 grados porque ha aumentado la velocidad del compresor, pues aumentamos también proporcionalmente la, el caudal máximo de agua que pasa por el intercambiador para que la temperatura de salida sea menor, ¿vale? Por lo tanto, pasando ya en más detalles a los componentes de este sistema, querría destacar principalmente el compresor, ya que es la limitación más grande del sistema, como se mostrará en las siguientes diapositivas. El resto de elementos son también muy importantes, pero me gustaría principalmente explicaros cómo funciona el compresor. Aquí lo que estamos mostrando es un diagrama o un mapa de compresor, ¿vale? En el eje X lo que tenemos es un coeficiente de flujo, por así decirlo, adimensional, que es una manera de adimensionalizar el caudal másico. En este caso no es adimensional porque tiene dimensiones de m al cuadrado, pero esto se debe a que lo que nos falta aquí para dimensionalizarlo son las dimensiones del compresor, pero sería equivalente conociendo el diámetro del mismo. Por lo tanto, para que quede claro, aquí abajo tenemos una, una medida que nos muestra cuánto caudal másico, cuánta cantidad de refrigerante está pasando por el compresor cada segundo, ¿vale? Y en el eje Y lo que tenemos es el pressure ratio, que es el ratio de compresión. Esto sí que es adimensional y es la relación entre la presión 2 y la presión 1. Si aquí tenemos 20 bares y aquí tenemos 2, pues 20 entre 2, 10. Pues estaríamos en este punto. Y en función del caudal másico que está entrando, la densidad y la velocidad del sonido dentro del compresor, bueno, en la entrada en este caso, pues encontraremos el punto de funcionamiento. En función del ratio de compresión y de ese caudal másico que tengamos, pues vamos a estar en un punto de funcionamiento. Para maximizar la eficiencia del sistema, queremos estar dentro de las líneas de eficiencia máxima. Las líneas de eficiencia son estas líneas grises que os muestro aquí. Y como muestro aquí también, esta línea de aquí que muestro en la zona central del mapa es la que tiene 0,85 de eficiencia, que es la eficiencia máxima. Es decir, el 85% de la energía eléctrica que estamos aportando al compresor se le está aportando de manera térmica al fluido que está entrando y se transfiere directamente como un salto de temperatura y de entalpía, mejor dicho, en este fluido. Si nos alejamos un poco de la zona central del mapa, esta eficiencia cae a 0,80 y es esta línea que muestro aquí. A medida que nos vamos alejando de la zona central, pues podemos bajar la eficiencia hasta 0,60 aproximadamente, que es este valor que tenemos aquí. Es muy importante resaltar que si nos salimos del mapa, es decir, si salimos de esta curva de aquí o de esta curva de aquí, por tener un ratio de compresión muy grande o por tener caudales másicos muy grandes o ratios de compresión muy pequeños o caudales másicos muy pequeños, el sistema se inestabiliza, ya que el compresor solo funciona, es muy importante, dentro de este sistema, de este mapa, perdón, dentro de este mapa de rendimiento. Estas líneas que vemos aquí con distintos colores representan la carga parcial del sistema, es decir, cuando el compresor está funcionando a velocidad nominal, vamos a imaginarnos 3000 revoluciones por minuto, pues está trabajando dentro de esta curva. Si la velocidad aumenta, pues el punto se desplaza hacia esta curva de aquí. Vemos que a medida que bajamos la carga del sistema, el mapa del compresor se hace muy estrecho. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando a un 25% de las revoluciones nominales y es una situación muy inestable, ya que trabajando a un caudal máximo, por ejemplo, de 0,035, adimensional como ya he comentado, y con un ratio de compresión de 3, nos encontramos en este punto. Si el caudal máximo baja ligeramente, nos salimos del mapa y el sistema se inestabiliza. Si el ratio de compresión aumenta ligeramente hasta 5 o 6, se vuelve a salir.
En la zona intermedia, como vemos, este rango de funcionamiento es mucho mayor. Por lo tanto, yendo un poco a los objetivos del sistema, que me estoy liando bastante y quiero dejar las cosas claras. Tenemos un objetivo: maximizar el rango de funcionamiento, es decir, que el sistema no solo pueda funcionar a 100%, sino que pueda bajar su funcionamiento lo máximo posible y que además pueda mantener una eficiencia bastante buena. Ahora bien, el problema de los sistemas ranking es que te obligan a mantener presiones y temperaturas en todos los puntos del sistema. Esto se puede observar volviendo a la zona, a los mapas anteriores, a los mapas de aquí. Dentro del diagrama, TS en este caso de temperatura y entropía, para mantenernos en la parte transcrítica, tenemos que asegurarnos de que esta línea de aquí nunca entre en la zona bifásica. Esto se hace para mantener el sistema eficiente, ya que este intercambiador de aquí arriba ha sido dimensionado para unas condiciones específicas de transferencia de calor transcrítica. Si bajamos a ser un sistema subcrítico, ya el acoplamiento térmico de los perfiles de temperatura no va a ser tan bueno como muestro en estas imágenes de aquí. Por lo tanto, necesitamos mantener las temperaturas del sistema, y para mantener las temperaturas del sistema también tenemos que mantener las presiones para que todo funcione en las mismas condiciones que funcionan en condiciones nominales. Por lo tanto, si mantenemos la presión en todos los puntos del sistema, eso significa que P2 siempre tiene que ser constante y que P1 tiene que ser constante. Si estos dos valores son constantes, el PR también tiene que serlo, es decir, el ratio de compresión va a serlo. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en esta zona de aquí, una zona horizontal, por así decirlo, donde la presión se mantenga relativamente constante. Obviamente vamos a tener fluctuaciones. Y además, para maximizar el funcionamiento, lo que queremos hacer es que el punto de funcionamiento a menor revoluciones por minuto esté lo más a la izquierda posible de este rango, es decir, estos puntos de aquí que muestro de operación. En rojo si queremos estar muy al límite, o el punto verde si queremos tener un margen por si se producen ciertas fluctuaciones y evitar salirnos del mapa. Por lo tanto, si el punto de menor potencia y de menor funcionamiento está aquí, lo que vamos a hacer es movernos de manera horizontal hacia la derecha, aumentando la velocidad, ya que si nos movemos desde la línea verde hacia la línea azul, aumentamos del 75% al 95% y llegamos a un punto límite donde estamos a la velocidad nominal, es decir, al 100% de la velocidad nominal, trabajando en los límites del mapa del compresor. Esta zona de aquí, como podéis ver, es la zona donde el rango de funcionamiento va a ser mayor, ya que esta flecha que pinto aquí en rojo es lo más grande posible dentro de todas las combinaciones horizontales del mapa del compresor. Muy importante esto y es un poco a veces complicado de entender, pero quiero que veáis que lo que queremos hacer es trabajar dentro del mapa del compresor, aumentando la potencia del sistema, que eso va directamente relacionado con aumentar la velocidad en el compresor y que no podemos salirnos del mapa del compresor. Los tres puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Y ahora bien, ¿cómo se mide la eficiencia total del sistema? Pues se mide mediante el COP. El COP es el Coefficient of Performance, que significa el coeficiente de rendimiento, y lo que relaciona es la potencia que estamos dando en la zona de alta temperatura, es decir, en el condensador. Vuelvo atrás para mostrarlo. Es el calor que estamos aportando aquí en el condensador, es decir, cuánta energía le estamos cediendo al agua presurizada, que es nuestro fluido de almacenamiento de energía, con respecto a la potencia que introducimos en el evaporador y en el compresor, como os muestro en la fórmula de aquí, ¿vale? La suma de lo que entra en el evaporador y lo que entra en el compresor con respecto a lo que entra en el compresor, es decir, cuánto estoy consumiendo con respecto a la energía que estoy aportando en la zona de alta temperatura, ya que esta energía que estoy aportando en la zona de alta temperatura es la suma de lo que entra al compresor y lo que entra al evaporador. Ahora bien, damos aquí un salto de gigante y pasamos a los resultados. Sé que es bastante complicado poder seguir esta línea de razonamiento,
pero más adelante se va a entender. Lo que quiero mostraros es las limitaciones que introduce el compresor a este sistema, ¿vale? Y partiendo de unas situaciones, de unas condiciones iniciales X, vamos a tener un transitorio al inicio, porque dependiendo de las condiciones iniciales que tú impongas al sistema, el sistema va a tender a ir a sus condiciones de diseño, pero antes va a pasar unos segundos hasta que esas condiciones se alcanzan. Cuando se alcanzan las condiciones de diseño, es decir, en este caso 2300 revoluciones por minuto, 165 kilogramos por segundo de propano, una potencia de aproximadamente 19,5 megavatios, una temperatura de entrada al tanque de 150, como se quería mantener y que se observa que se mantiene, caudales de propano constante y en torno a 90. Vemos que en las condiciones de diseño, que son las condiciones estacionarias que se han estudiado en la literatura, los valores de caudales, temperaturas y presiones se mantienen constantes. Sin embargo, aquí lo que se introduce es un incremento de la velocidad angular del compresor mediante ese input, esa entrada que os mencioné anteriormente, para ver y encontrar los límites del sistema, ¿vale? Aquí, en rojo, lo que se muestra es la velocidad máxima a la que puede llegar el compresor. Y esta velocidad máxima viene limitada por esta velocidad que tenemos aquí. Es decir, la velocidad nominal del compresor al 100% de carga son esos 3000 revoluciones por minuto. Si sobrepasamos de este valor de revoluciones por minuto, nos vamos a salir del mapa por esta zona de aquí, ya que estamos aumentando la velocidad, y el sistema a, se va a caer en picado. La eficiencia va a disminuir de manera muy pronunciada. O al menos eso es lo que queremos comprobar. Además, aquí vemos otra limitación que pongo en rojo sobre la temperatura de salida del compresor. Esto se debe a que el propano a alta temperatura se degrada y para evitar esta degradación, es decir, una descomposición en aceites y en componentes más primarios, por así decirlo, del propano, la temperatura del propano siempre tiene que estar por debajo de 180. Se observa que al aumentar la velocidad angular del compresor, la potencia crece no linealmente, pero de manera bastante proporcional con esta velocidad. Conseguimos mantener la temperatura de entrada al tanque constante gracias a aumentar el caudal de agua, como se observa aquí. Y también se observa que a medida que la potencia del compresor sube, también sube el caudal de propano. Por lo tanto, si vemos en el punto de máxima velocidad admisible qué potencia estamos obteniendo, vemos que la potencia es de 31,2 megavatios. ¿Esto qué significa? Pues que en condiciones nominales tenemos 19 megavatios aproximadamente y que las condiciones límites de funcionamiento a máxima velocidad tenemos 31,2. Esto es, pues 31,2 entre 19 aproximadamente podemos trabajar a un 60% de la carga máxima. ¿Vale? Este 31,2 megavatios es la carga máxima y los 19 es la carga mínima. Si pasamos a graficar cómo evoluciona el punto de operación, se observa que nos estamos desplazando prácticamente de manera horizontal como queríamos y que esto se consigue gracias a los controles que tenemos implementados y vemos que al aumentar la temperatura por encima de las 3000 revoluciones nos salimos del mapa. En esta situación de aquí entramos en una situación inestable y esta situación de aquí es la que se muestra en la gráfica de la derecha, donde se representa la eficiencia del compresor, y se observa de manera muy clara que cuando nos salimos del mapa, ya la eficiencia cae en picada. Normalmente, como os comenté, estamos hasta un 60-65% de eficiencia en esta línea máxima, que es la eficiencia que encontramos aquí, pero al pasar de este punto ya la eficiencia cae por debajo de valores admisibles. Además de esto, la eficiencia del compresor, que es este valor que os muestro aquí, afecta directamente a la eficiencia global del sistema, que es este COP que os mostré anteriormente. Al representar la eficiencia del sistema a medida que hemos hecho la subida de potencia, podemos encontrar el punto de máxima eficiencia del sistema que se encuentra a 2880 revoluciones por minuto, es decir, justo antes de salirnos del mapa, que este punto de funcionamiento es a 22 megavatios y el COP máximo es 2,84. Es decir, estamos aportando al agua presurizada 2,84 veces
más energía que la que estamos introduciendo en el compresor. Esto es posible gracias a la energía que estamos aprovechando en la zona de baja temperatura y que se introduce mediante el evaporador. Podemos hacer otro ensayo donde se aumente la potencia de manera equivalente, pero lo que se hace ahora es aumentar la aceleración del compresor. Es decir, en lugar de tener una revolución por minuto ahora e ir aumentando poquito a poco las revoluciones por minuto de manera cuasi estacionaria, lo que hacemos es aumentar las revoluciones de manera muy drástica. Es decir, de un segundo a otro pasamos de 2.000 revoluciones por minuto a 3.000 revoluciones por minuto. Esto lo que nos va a permitir ver es cómo reacciona el sistema, ya que el sistema pues, tiene ciertas inercias térmicas, incluso también inercias mecánicas dentro del compresor, porque el rotor tiene que acelerarse para llegar a la velocidad de diseño. Muchos factores que lo que hacen es que la respuesta del sistema tenga cierto retraso con respecto a la entrada de velocidad angular en el compresor, que como ya he comentado es nuestro parámetro de entrada. Sin embargo, si hacemos esta subida o estas aceleraciones, observamos que el tiempo de respuesta más o menos se estabiliza. Es decir, si las aceleraciones son de 10 revoluciones por minuto cada segundo, es decir, tengo 2.000 revoluciones. En el segundo 2, 2010. En el segundo 3, 2020. En el segundo 4, 2030. Así. Vemos que hay un tiempo de respuesta que se aleja un poco de los otros casos. Pero a medida que vamos aumentando estas aceleraciones, observamos que las líneas se van solapando y que el tiempo de respuesta es más o menos el mismo y que es desde este punto de aquí hasta el punto donde se induce el cambio en la velocidad angular y que es de 200 segundos. Es decir, nuestro sistema intrínsecamente está limitando la aceleración máxima que le podemos dar al compresor y el tiempo de respuesta mínimo que vamos a obtener siempre va a ser 200 segundos. Por mucho que aceleremos el compresor de manera drástica, este tiempo de respuesta no va a verse disminuido de manera muy importante. Sí que es cierto que durante este tiempo pues vamos a tener una potencia o vamos a entregar una potencia bastante mayor que en otros casos de menores aceleraciones. Es algo a tener en cuenta. Sin embargo, aceleraciones muy drásticas pueden dañar mecánicamente el compresor. Por lo tanto, hay que mantener un equilibrio en esta decisión de tiempo de respuesta mínimo que podemos ofrecer. Esto ha sido introduciendo unas subidas de potencias lineales, aumentando las aceleraciones, pero realmente cuando analizamos un sistema en la vida real lo que tenemos son fluctuaciones irregulares. Estamos a 100% de carga, pero después bajamos a 70, hay tiempos donde no hay consumo y por lo tanto no funcionamos. Y con esta gráfica de aquí lo que pretendemos es inducir al compresor una situación más realista, es decir, está funcionando en condiciones de diseño que, como comenté anteriormente, es a 2.300 revoluciones por minuto. De repente, de un segundo a otro, la potencia requerida aumenta al máximo, es decir, a casi 3.000 revoluciones por minuto, que ya he comentado que es el valor límite. Y después de esta subida de potencia tenemos una bajada de potencia muy drástica y vuelve a subir, bajar, subir, bajar. Este es un perfil que podemos encontrar fácilmente en condiciones reales. Y lo que se va a hacer ahora es analizar el sistema de manera completa para ver cómo las temperaturas y presiones del sistema, eficiencias, se ven afectadas por estas condiciones fuera de diseño. Manteniendo ahí arriba a la derecha el perfil para que podáis ver cómo afecta a las variables del sistema, procedemos a cambiar el sobrecalentamiento. Esta variable que ya os he mencionado anteriormente y que es muy importante que sea mayor que 0 en todo momento para evitar la entrada de líquido al compresor. Podemos pensar, bueno, si estás poniendo sobrecalentamiento igual a 1, ya te aseguras de que nunca va a ser menor que 0 y no va a entrar líquido. Pero no es tan fácil. Tú pones un grado como target, es decir, como objetivo. Sin embargo, debido a las fluctuaciones del sistema eh, por las condiciones fuera de diseño, puede haber picos, como se observan aquí, picos muy pronunciados, hago zoom para que se vea, donde el sobrecalentamiento llega a ser 0. Esto es algo que queremos evitar y por lo tanto, para conseguir que el sobrecalentamiento nunca sea 0 o menor que 0, se eleva el sobrecalentamiento. En lugar de 1 grado de sobrecalentamiento, se utilizan 3 grados, por ejemplo. Ya con 3 grados se observa que nunca
llegamos a tocar la línea de cero de sobrecalentamiento. Es decir, nunca entra líquido al compresor. Y es esto que os muestro aquí como primera conclusión. Y podemos pensar, vale, pues ¿por qué no seguimos aumentando el sobrecalentamiento? ¿Qué podemos observar en el sistema si hacemos esto? Pues si aumentamos el sobrecalentamiento, se observa que la eficiencia fluctúa ligeramente, no muchísimo, pero lo que sí se observa es que la potencia máxima que podemos introducir en el sistema se reduce. Eso se observa viendo esta gráfica, ya que en condiciones nominales, por así decirlo, o lo que teníamos antes, con un grado de sobrecalentamiento, podíamos introducir hasta 31,2 megavatios, que fue el valor que os mostré anteriormente. Sin embargo, si el sobrecalentamiento se aumenta hasta 5 grados, la potencia máxima cae por debajo de los 30. Al ser un sistema de almacenamiento a gran escala, cuanta más potencia podemos introducir en el compresor, más energía podemos almacenar y más eficiente será nuestro sistema. Por lo tanto, para encontrar un balance entre la protección del compresor y potencia máxima que podemos introducir en el sistema, elegimos 3 grados de sobrecalentamiento como un punto de compromiso. Eso con respecto a la temperatura de sobrecalentamiento. Con respecto a la temperatura de almacenamiento, ya he comentado que queremos mantenerla constante para evitar pérdidas exergéticas en el tanque, es decir, que haya un aumento de entropía debido a las diferencias de temperatura dentro del tanque que promueven el movimiento del fluido. Inicialmente se ponía 150 como temperatura de almacenamiento, pero vamos a probar a aumentar y bajar esta temperatura a ver qué sucede. Si aumentamos la temperatura de 150 a 154 grados, vemos que se produce aquí un pico y unas fluctuaciones bastante extrañas que tienen bastante sentido si observamos la eficiencia del compresor. Vemos que al subir la temperatura, la eficiencia del compresor cae de forma drástica. Esto se debe a que realmente el punto de funcionamiento se está saliendo del compresor. Se puede explicar muy en detalle esto, pero básicamente se debe a que al funcionar a condiciones máximas de funcionamiento, si tenemos una temperatura a la salida del compresor mayor, debido a una mayor temperatura de almacenamiento, eso implica que el caudal máximo que estamos eh, haciendo pasar por el compresor también aumenta. Al aumentar el caudal máximo que pasa por el compresor, el punto se puede llegar a salir del mapa, ya que como he comentado anteriormente en el mapa del compresor, la situación límite a 3000 revoluciones por minuto está justo en la frontera donde si aumentas el caudal máximo adimensional, el punto se sale del sistema, del mapa del compresor. Se observa esa salida del mapa al ver una eficiencia que baja hasta el 0,3 y por lo tanto se descarta aumentar la temperatura de almacenamiento. Pero ¿qué pasa si la bajamos? Pues si la bajamos, vemos que el funcionamiento del sistema es bastante razonable, incluso tenemos eficiencias del compresor superiores a las que obteníamos anteriormente. Sin embargo, se observa que para poder mantener la temperatura de entrada al tanque de almacenamiento relativamente constante, el caudal de agua necesario a introducir por el condensador aumenta de manera desproporcionada. Es decir, necesitamos más de 160 kilogramos por segundo de agua, lo cual son valores ya demasiado grandes. Para reducir el tamaño del compresor y el caudal de agua que tiene que pasar perdón, reducir el tamaño del condensador, eh, ya que lo que queremos es reducir el tamaño, la cantidad de agua que pasa a través de él, se elige 150 como el compromiso óptimo eh, entre, entre estancia dentro del compresor, del mapa del compresor y caudal de agua necesario. Se pone en 150 grados de almacenamiento y se obliga a mantenernos por debajo de 160 kilogramos por segundo para asegurar el buen comportamiento del condensador. He puesto mucha información, pero como conclusión me gustaría que os quedaseis con dos ideas. Una, que el compresor es la limitación clave. Hemos visto que el rango operativo del sistema de bomba de calor viene influenciado por el mapa del compresor. Si nos salimos de él, la eficiencia cae en picado y ya no podemos trabajar de manera eficiente. De hecho, se desestabiliza. Entonces, viendo la potencia que hemos conseguido obtener a carga parcial y a carga máxima, o podemos ver
que podemos trabajar hasta un 53,4% de carga y que el rendimiento del sistema fluctúa entre 2,55 y 2,84, lo cual son valores bastante óptimos si nos comparamos con otros sistemas de almacenamiento a gran escala. Se ha identificado el punto de máxima eficiencia y se ha analizado la respuesta dinámica del sistema. Se ha observado el tema de la respuesta del sistema, donde se observa que al aumentar la potencia del valor mínimo al valor máximo no se puede realizar ese cambio en menos de 200 segundos y que este valor es constante para aceleraciones mayores. Y luego ya hemos concluido cuál es el punto de compromiso según temperaturas de sobrecalentamiento necesarias y temperaturas de almacenamiento en el tanque. Ha sido mucha información la que os he mostrado en esta última sección, bastante más técnica que las otras secciones, pero me gustaría que os sirva como inspiración un poco para entender que los sistemas son mucho más complejos de lo que podemos pensar. Yo he hecho una introducción a todos los sistemas de almacenamiento, sistemas de bombeo térmico, sistemas de bombeo hidráulico, baterías electroquímicas, y todas ellas las he explicado de manera muy sencilla y muy rápida y se entiende, porque al final todo el mundo podemos llegar a comprender cómo funciona una batería o cómo funciona un compresor para almacenar aire comprimido, por ejemplo. Pero cuando ya vamos al sistema como tal en detalle y queremos analizarlo y realizar un análisis tecnoeconómico, una viabilidad técnica del sistema, hay muchas cosas a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, me he encontrado con esta limitación del compresor y es algo que después lees en la literatura y te das cuenta que es una limitación real. Hay mucha investigación actualmente en distintos sistemas de compresión, distintos compresores que puedan trabajar a altas temperaturas manteniendo rangos de funcionamiento viables para permitir cargas parciales como la que he mostrado en este sistema. Cabe destacar también que las limitaciones que yo he encontrado han sido limitaciones a nivel computacional, también en muchos casos. En la práctica hay consideraciones y temperaturas ambiente y arranques que yo no he considerado y que hay que analizar de manera muy precisa para que un sistema se pueda pasar del papel a la realidad. Por lo tanto, esto es una reflexión que me gustaría realizar para que pensemos de que se está haciendo mucho trabajo a nivel de investigación, pero para llevar eso a la realidad se requiere de mucha inversión. Y por desgracia en nuestro país no tenemos una, una cultura del desarrollo, por así decirlo. No se invierte suficiente en investigación como para que seamos punteros en estos sistemas. Eh, Personalmente conozco a personas brillantes que trabajan creando este tipo de sistemas, pero no pueden llevar cosas a la realidad porque no reciben la financiación necesaria. Eh, es algo que me gustaría que pensaseis, que os informaseis y que fueseis conscientes del problema que tenemos actualmente en Europa también, pero principalmente en nuestro país, más allá de los conocimientos técnicos que os haya podido aportar este curso. Pasando ya a conclusiones y a nivel tecnológico como tal de las tecnologías que os he mostrado, quiero que os llevéis el mensaje de que el almacenamiento es clave y yo creo que se ha observado en todos los sistemas que os he mostrado. Las energías renovables son muy beneficiosas para el planeta y para nosotros, pero tienen una naturaleza intermitente que tenemos que controlar o compensar con sistemas de almacenamiento a gran escala. Y se ha demostrado con sistemas como los PTs que os he mostrado, que permiten aprovechar energía de hasta 31 megavatios en el caso del sistema que yo os he mostrado para aprovechar esta energía. El segundo punto, también saber que no existe una única solución. Esto es algo que también a nivel político se tiende a hacer. Por ejemplo, a nivel automovilístico, o coche eléctrico o nada, o biocombustible o nada, o coche de hidrógeno o aviones con SAF o nada. No todo es blanco o negro. Hay que ver las cosas desde un punto de vista técnico. Eh, Ojalá se pudiesen asesorar a las personas que toman las decisiones de manera un poco más correcta
para, para poder hacerles ver que cada tecnología tiene su nicho, cada tecnología tiene su campo de aplicación. La nuclear tiene su campo de aplicación, la solar térmica de captación tiene su aplicación. Posiblemente, aunque no nos guste, el ciclo combinado tendrá su aplicación durante muchos más años. Y hay que aprender a vivir con ello, ya que no se pueden pretender cambios que no se facilitan. Si no se está invirtiendo suficiente en sistemas de, de almacenamiento, por ejemplo, en España, no podemos pretender que nos movamos hasta un sistema 100% renovable. Y los impactos de correr más rápido de lo que podemos se observan a veces eh, cuando, cuando aumentamos la participación de renovables, como pasó en el tema del apagón, que hay que controlarlas teniendo un balance entre energías que nos aporten inercia a la red eléctrica y las que nos aporten esa versatilidad dentro del sistema. Por lo tanto, tener la mente abierta a nuevos sistemas, a sistemas antiguos, a todos los sistemas y hacer un análisis crítico de para qué sirven, cuándo sirven y hasta cuándo pueden servir. Que eso principalmente viene delimitado por las normativas europeas en nuestro caso y que tenemos que tener en mente. El tercer punto ya es un poco un punto más específico para los sistemas PTs y las baterías de Carnot también un poco en general, que yo personalmente creo que abren un camino bastante, bastante bonito, por así decirlo, dentro del almacenamiento. Da bastante más peso al almacenamiento térmico con respecto a otras soluciones como el bombeo hidráulico en aquellos lugares donde geográficamente no se pueda instalar estos sistemas de bombeo hidráulico, donde el precio de las baterías es demasiado grande como para hacer uso de baterías a nivel eh, de larga escala. Y creo que son sistemas que son geográficamente flexibles, se pueden instalar en cualquier lugar, hacen uso de refrigerantes naturales, como es el caso del propano, necesitan simplemente agua para la parte de almacenamiento a alta temperatura. Se hace uso de turbomáquinas que se han utilizado en otros tipos de sistemas y aunque necesitan desarrollo para trabajar, por ejemplo, a mayores temperaturas y con ciertos refrigerantes en concreto, es un trabajo que se está realizando y que en poco tiempo yo espero que se puedan ver sistemas en producción real, ya que hay plantas pilotos en varios países, tanto de América, bueno, en este caso Estados Unidos, como europeos, pero plantas de producción a mayor escala, por encima de los 100 megavatios, si no me equivoco, todavía no hay ninguna en producción. Por último, también espero que haya quedado claro que el modelado dinámico es esencial para poder llevar los sistemas PTs a la realidad. Estamos hablando de que los sistemas de almacenamiento térmico quieren absorber la energía sobrante de las energías renovables. Esta energía sobrante no va a ser constante ni mucho menos. Por lo tanto, si esta energía que está entrando al sistema de bomba de calor fluctúa, tenemos que ver cómo va a cambiar el sistema de manera global cuando se producen estas fluctuaciones. Y trabajos como el que se ha realizado y que os he mostrado, creo que demuestran que es viable, que realizando los controles pertinentes y con las seguridades necesarias se pueden obtener resultados muy prometedores, sinceramente. Ya como último, me gustaría daros un mensaje para reflexionar. Cabe destacar también que podéis contactarme para cualquier cosa que necesitéis. Yo estoy abierto a debatir de cualquiera de los temas que he mencionado y si hay alguno que no he mencionado y queréis hablar, estoy más que disponible en el correo que os muestro en la primera diapositiva de esta presentación. Y ya como último, mostrar esta frase que espero que os haga reflexionar. La transición energética no depende solo de generar electricidad renovable, sino de saber cuándo usarla. El almacenamiento es la pieza que hará posible un sistema energético limpio, flexible y sostenible. Esta frase yo creo que resume un poco la visión que os he querido transmitir y, y espero que os haga pensar sobre la necesidad de estos sistemas y que os animo a reflexionar
sobre la necesidad de una transición energética más verde y, y nada, un saludo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.